abriendo esta Biblia, por favor, ahí en el libro de Marcos. Marcos capítulo 9, verso 34. Nos damos la más cordial bienvenida a todos los que vienen por primera vez. Para nosotros, y creo que para el Creador, es un gusto poder estar todos juntos. Y sobre todo venir con una disposición para aprender cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Capítulo 9, verso 34, dice así: mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Capítulo 18 de Mateo, por favor, en el verso 1. Si no lo he encontrado, aquí aparece en la pantalla. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Nunca hubo un mejor predicador de la humildad que Jesús. Jamás ha habido hombre como él que hable palabras de sabiduría que van a edificar por la eternidad el corazón de los seres humanos como Jesucristo. Un maestro en toda la extensión de la palabra, ya que no desaprovechaba incidentes, no desaprovechaba el dolor que el pecado había traído a la gente, circunstancias muy particulares. Siempre estaba motivando a sus discípulos y a sus seguidores a permanecer en el carácter adecuado del reino de los cielos. Siempre estaba dando mandamientos, dando instrucciones, porque a eso había venido, a mostrarles a los hombres cuál era el camino hacia la vida eterna. Ellos se encontraban a punto de llegar a Capernaum, el pueblo de Nahum, un pueblo que estaba situado al norte de Judea y que tenía como característica el mar de Galilea. Esto estaba en Galilea. También se le conoce como el lago de Tiberias. Ese lugar fue muy popular porque, pues, hasta la fecha, para los que aprecian y para aquellos para quienes Cristo es valioso, porque en ese lugar Él hizo muchos milagros. En ese lugar Él dio muchas enseñanzas. Y una de ellas, que es esta que vamos a ver, de la cual cada uno de nosotros será afortunado, será dichoso si lo asimila y si permite que la verdad entre en su corazón, porque los discípulos traían en su corazón una contención. Dice que ellos estaban disputando, como hay veces suele suceder en la iglesia. La gente suele disputar en tu casa, en tu trabajo, en la sociedad, ante los partidos políticos. La gente está disputando. Hay un objetivo, yo lo deseo, pero me doy cuenta que hay otro aquí que desea lo mismo. Entonces estamos disputando a ver quién consigue eso. Y eso estaba dándose en ese momento. Jesús obviamente los había escuchado, había percibido el espíritu en que ellos disputaban, y en su momento, con toda sabiduría, con toda paciencia, no les dijo nada. Hasta llegar a casa, Él les pregunta: ¿qué disputabais en el camino? Obviamente, hermanos, como el corazón no estaba bien, la conciencia estaba lastimada, nadie dijo nada, nadie preguntó nada personalmente, sino que de manera grupal ellos le hicieron saber a Él qué era lo que estaba pasando, pero no por decisión propia, sino Cristo tuvo que venir a remover esa circunstancia, esa situación, para que pudiera fluir y Él pudiera instruir, en este caso, a su pequeña manada. ¿Sabes qué era lo que preguntaron? ¿Quién es el que va a gobernar? ¿Quién es el que va a mandar? Los chicharrones de quién truenan aquí. Eso es lo que estaba Él preguntando. Ellos estaban preguntando. Si ellos hubiesen preguntado: ¿qué carácter es el más excelente del reino de los cielos? ¿Cuál es esa gracia que se mueve en el temperamento del ser humano? ¿Qué temperamento de mente es la que es más elogiada en el reino de los cielos? ¿Cuál es el uniforme, verdad, de conducta que hay en el reino de los cielos? Hubiera sido una pregunta perdida.
evidente y muy edificante para todos ellos y para nosotros que estamos hoy aquí en esta tarde. Pero no preguntaron eso. ¿Sabes qué preguntaron? ¿Los mayas seguirán enseñoreándose? ¿Serán los López? ¿Serán los Gómez? ¿Serán los Martínez? ¿Serán los Peralta los que al final van a en este caso, perpetuar su estirpe? Hermanos, eso sonó poco sabio. Y Cristo aprovechó para dar una instrucción. Quiero decirte que ellos habían oído predicar mucho del reino. Ellos habían predicado mucho del reino. Ellos sabían que había un reino celestial que había descendido a la tierra. Ellos lo conocían. Ellos habían escuchado a Cristo hablar en parábolas y desmenuzarles las verdades a ellos. Habían visto cómo con elocuencia, con autoridad bíblica, Cristo había puesto en su lugar a los maestros de aquel tiempo y había dado el verdadero sentido del reino de los cielos. Pero ¿sabes? Estaban muy lejos de conceptualizar el verdadero sentido del reino de los cielos, y así son muchos de ustedes. Están muy lejos de entender qué con el reino de los cielos. Y la gente suele venir a ver si encuentra una muchacha para casarse. Y más si sus familiares le han dicho, oye, como que siento que se te está pasando el tren, deberías de conseguirte una hermanita. Pues ya vino con una intención que no es la correcta. O métete ahí, algunos tienen todavía unas ideas más deformes en su corazón lastimado, ¿verdad? Se imaginan que aquí se cambian las hermanitas después de cierto tiempo. Entonces los hombres empezamos a cambiar las hermanitas como en ciertas religiones, y obviamente el morbo los mueve y ellos vienen y no conceptualizan bien el reino de los cielos. O ellos están pensando que algún cargo les pueden dar en este lugar, ya que no la hicieron allá en el mundial, como dicen los paganos. Hermanos, estos discípulos tenían ese error en su cabeza. Estos discípulos estaban en su corazón entendiendo nada, porque Cristo habló mucho de sus sufrimientos y muy poco de la gloria. Eso es algo que tienes que entender. Hay gente que se queda mirando más en la corona que en lugar de ver el yugo y ver la cruz y ver el negarse a sí mismo. Hay gente que nada más está indagando por las puertas de perla, está indagando por las calles de oro, está indagando y como su costumbre es pedir, siempre está queriendo que le den, pero no entiende el verdadero sentido del reino de los cielos. Y eso es lo que había pasado en este caso con los seguidores de Cristo, con sus discípulos. Imagínate si así estaban los que caminaban con él, que casi eran su sombra, ¿cómo estaban los que estaban en tinieblas? Y eso es algo que tú tienes que entender. Es algo que tienes que comprender para que la palabra pueda hallar cavidad en tu corazón y se pueda ver el crecimiento, el aprovechamiento. Cristo habló mucho de sus sufrimientos en el libro de Mateo, capítulo 20, por favor. En el verso 18 dice así: He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas juntos, y le condenarán a, verso 19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Lucas 22, verso 22. Leyendo algunos pasajes donde se nos deja ver muy claro la instrucción de Cristo. Dice ahí 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. ¿Va según qué? Lo que está determinado. Ya era algo inminente, no había modo de cambiarlo. Y tú como creyente, tú como alguien que aspira a entrar a la eternidad de gloria, tú tienes que entender que es inminente que tú y yo no seamos llevados a la cruz, que tú y yo no seamos llevados a la vergüenza, que tú y yo no seamos llevados a negarnos a nosotros mismos. Es inminente, dice ahí el verso 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ahí está la instrucción, donde el Hijo del Hombre empieza a hablar, y si sacáramos a Isaías y si sacáramos a los demás profetas, nos daríamos cuenta que el reino de los cielos
fue de alguna manera hermoseado precisamente con el sudor, con la lágrima, con el padecimiento del reino del rey de ese reino. Pero los discípulos estaban con una mente cerrada. Muchos de ustedes por eso no crecen, por eso no salen de esa banca, por eso no se mueven de su lugar de posición, porque no están captando el nivel de llamamiento al cual Cristo le está haciendo a cada uno de los que quiere ser tu discípulo. La Biblia dice, si alguno me sirve, síganme. Donde yo esté, ahí estará mi servidor. Pero ven los conceptos que usan. Entonces, importante es que comprendamos en el verso 24, por favor, de ahí del capítulo 22, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y está la Escritura, marcándonos el carácter. Hermanos, porque somos tendenciosos, ¿sabes? Ellos sabían una cosa. Bueno, yo creo que toda persona que pertenezca al reino debe de tener un lugar de honor. Eso es lo que ellos pensaban. Bueno, yo creo que toda persona que está dentro del reino, de acuerdo a lo que hemos aprendido, hay niveles de honor. Y si ellos leyeron lo que escribió Samuel, ¿te acuerdas tú que habló de los 30 valientes? ¿Sí se acuerdan ustedes de los 30 valientes? Y que nos dice que 3 de ellos sobresalieron de los 30 valientes. Y que los demás no pudieron igualar las obras de piedad y de valentía de los otros 3 valientes. Seguro, como judíos conocían la historia, como tú conoces la historia de la revolución, la historia de la independencia, la historia que se está trazando delante de nuestros ojos, tú la conoces. Ellos la conocían también. Y ellos asumían que había niveles. Y es obvio, el corazón caído, el corazón imperfecto, el corazón que no concibe cómo es el reino, está pensando más allá de lo que debe de pensar. Esther 6:6, por favor. El protagonista, el autor de estas palabras, un hombre llamado Amán. Fíjate lo que pensaba en su corazón. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Por favor, lean todos conmigo. Y dijo Amán en su corazón, juntos, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? ¿Cuál era la propensión de Amán? Tenía un más alto concepto de sí mismo que el que debería de tener. ¿Cuál es tu concepto que tienes tú de tu persona? A veces tienes un concepto tan elevado que piensas que todos te deben de besar la mano, que piensas que todos te deben de sonreír, que piensas que el lugar o la forma como te hablan, hay personas que se ofenden porque no les dices hermano. Bueno, si quieres que te digan hermano, compórtate como hermano. Pero es así, tristemente así es. Y los discípulos estaban prácticamente tan lejos del concepto real, del concepto verdadero del reino de los cielos. Entonces es importante que comprendamos. Cristo los ve, Cristo se llena de compasión. Y llegando, quizás ni siquiera los voltea a ver, sencillamente que disfrutaban en el camino. Se sienten escudriñados, se sienten exhibidos, se sienten prácticamente descobijados de su engaño. Se habían tapado en su ignorancia y Cristo los destapa, señores, de que estaban peleando, que no estaban disfrutando. Y por ahí surge el que hablaba mucho, seguramente Pedro, que era la voz de los 12, señores, que queríamos saber quién es el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién? Juan, yo, Judas, ¿quién de ellos va a ser el que va a gobernar sobre los demás cuando tú te vayas? Porque hermanos, ellos habían escuchado de un reino, pero su concepto del reino estaba tan limitado. Ellos entendían y sabían que en el tiempo de David, Dios había dado muchas victorias a David. Y qué decir, en el tiempo de Salomón, cuando se habían subyugado todos los reinos, ya había un gran reino de mucha paz y mucha prosperidad. Tanto es así que la plata era estimada como piedras de las calles polvorientas de su ciudad. Hermanos, ellos tenían ese concepto. Y entonces ellos decían, bueno, es seguro que este reino se tiene que establecer porque hemos oído que hay una iglesia de Jesucristo, hemos oído que ese reino se tiene que establecer y viene con pompa. Entonces cada uno de los que vamos siguiendo a Cristo merece tener un lugar de honor. Y en ese momento Cristo los mira y comienza a dar palabras de sabiduría, palabras de instrucción al corazón de ellos. Volvamos nuevamente a Lucas, por favor, 22-24.
Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Verso, por favor. 27. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Fíjate nada más la instrucción que él comienza a dar. En el contexto dice que jala a un niño. Él jala a un pequeño. Y en el momento de jalar a un pequeño y ponerlo en medio de ellos, obvio que no era para que ellos imitaran, no sé, la vida juguetona del pequeño. Obvio que no era para que ellos imitaran los berrinches que en su debido momento el pequeño hace. Cristo quería llevarlos a ellos a que entendieran que estaban lidiando con un reino muy diferente al que ellos estaban acostumbrados. Que las cosas no se manejan en el reino como se suelen manejar afuera. Por eso la gente no puede agradar a Cristo. En el capítulo 2 de San Lucas, por favor, capítulo 2, en el verso 49, vamos a ver el 48. Verso 48 y 49. Respóndame con un amén si lo tiene. Cuando le vieron, en el contexto está hablando de cuando se extravió Jesucristo después de esa visita a la ciudad del rey. Dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Por favor, lea conmigo el 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que los negocios de mi padre, ¿qué dice? Mira nada más lo que piensa Cristo. Mira nada más cómo ven Cristo a los niños en su reino. Mira nada más cómo Cristo coincide la educación de los niños en su reino. ¿Dónde se supone que deben estar los niños? Ahí lo dice, señores. ¿No sabíais? ¿Qué dice? Los niños tienen que estar en los negocios de su padre. Algunos de ustedes piensan que si se les habla mucho, que si se les predica mucho, que si se ora mucho con ellos, se van a traumar. Es que los vas a traumar. Discúlpame, que tú ya los tengas traumados y se quieran destraumar no significa que se van a volver a traumar. No. Aquí nos dice la Escritura que es un reino diferente. Y que los niños deben de estar inmiscuidos en los negocios de su padre. Y yo te pregunto, si los niños deben de estar inmiscuidos en los negocios de su padre, ¿los padres dónde deben de estar? Una cuadra adelante. Ahí va vigilando al pequeño, pero no una cuadra adelante de instrucción, de conocimiento. ¿Sí me explico? Porque es el reino. Él no pasa adelante y lo pone en medio de ellos. Y es obvio, cual dijimos en un inicio, jamás hubo un predicador que pudiera haber hablado de la humildad como Cristo Jesús. Porque Cristo pone un niño al cual representa claramente lo que es la humildad. Un niño no tiene más alto concepto de sí mismo, sino el que debe de tener. ¿Es así o no es así? Y cuando ya está corrompido es porque tú mismo le empezaste a meter ideas que son prácticamente nada que ver con los conceptos, los valores cristianos, con los caracteres que se mueven en el reino de los cielos. Nada que ver. El niño puede tener una disputa, un roce con su hermanito, con el amigo de la escuela. Pasa un momentito y después, ¿qué están haciendo? Ya no tiene ningún problema. Y Cristo estaba llevando a un niño para que ellos aprendieran que el niño es espiritual. ¿Es espiritual o no es espiritual? Yo les pregunto a ustedes cuyos niños nacieron dentro del pacto, dentro de la alianza del Señor, ¿no los veían espirituales cuando cantaban ustedes con ellos? ¿No les pasabas el panderito y empezaban a tocar? ¿No es cierto? Hermanos, a los 2 años mis niños se sabían todos los libros de la Biblia. Y un día que nos invitaron a testificar, estaban pasando a testificar, hermano, tenía 2 años, ni sabía hablar y se sabían los libros de la Biblia. Una cosa me mandaba, un mensaje me mandaba él. Ay, Dios nos los ha listos para que nosotros sencillamente nada más estemos cuidando de que ellos puedan estar en Cristo, espiritualizados. No sé si me explico. Hermano, los niños aprenden las alabanzas rápidamente. Los niños reciben contestación de sus oraciones. ¿Es así o solo soy yo el único loco que piensa eso? Así es esto. Entonces es importante entender que Cristo estaba diciéndoles a ellos, miren,
Si no cambian su concepto de ustedes mismos y creen que ustedes son merecedores de algo, créanme que no van a poder entrar al reino de los cielos. Deben de poner los pies sobre la tierra y no tener más alto concepto de sí mismo, sino el que debe de tener usted. Es lo que estaba diciendo. Y Pablo lo entiende, y Pablo prácticamente le dice a los corintios, les dice, ok, aquí les muestro un camino más excelente, del capítulo 12 de Primera de Corintios, por favor. Créeme que si pones en práctica esta verdad, tu casa va a cambiar, el ambiente de tu oficina, el ambiente de tu trabajo, el ambiente de tu taller, el ambiente de tu, prácticamente de tu equipo, no sé, de escuela, va a cambiar. Dice el capítulo 12, por favor, en el verso 31. Procurad, ¿lo tenemos todos? Procurad pues, ¿qué es lo que está diciendo? Procurad pues que los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino? La humildad, el amor, la piedad. Hermanos, en el contexto el Espíritu Santo está hablando prácticamente de la abundancia de miembros que se componen al cuerpo de Cristo. Y él está diciendo, señores, ¿acaso el cuerpo de Cristo es un monstruo? ¿Acaso todos son cíclopes, tienen un ojo solamente? ¿Que no? Algunos son oídos, otros son dedos, otros son rodillas, otros son tobillos, otros son pecho, otros son espalda. ¿Que no es así el cuerpo de Cristo? Y él está diciendo, por favor, no empiecen a disputar, no empiecen a sentir que los que hacen menos son menos que ustedes y que ustedes son más que ellos. No caigan en semejante error, el mundo lo hace así. Y casi te pudo haber dicho, ¿que no recordáis Mateo 18:1? ¿No recordáis Marcos 9:34? La enseñanza que el maestro les dio a los apóstoles. ¿Por qué? Porque obviamente, hermanos, cada uno de nosotros tiene un talento, tiene un don, y ese don se lo dieron para servirnos los unos a los otros en amor. No sé si me explico. ¿Te puedes imaginar qué sería de la vida del ser humano si no hubiera arquitectos? ¿Y qué sería del arquitecto si no hubiera albañiles? ¿Y qué sería del albañil si no su esposa le hiciera sus tortas de frijol? ¿Sí te das cuenta cómo gradual o ascendentemente todos son importantes? ¿Sí nos damos cuenta? Amén. Y eso es lo que estaba diciendo Cristo cuando ellos le preguntan, Señor, ¿quién se va a quedar en tu lugar cuando tú te vayas? Estaba diciendo, pues yo creo que como siempre me llama a mí, Pedro, Santiago y Juan, en este caso dice, pues yo, Jacob, perdón, y Juan, pues yo creo que es a nosotros, ya que David elogió a los tres valientes, es seguro que a nosotros nos va a llamar. Hermano, Cristo no les respondió tal vez. Cristo casi que los volvió a ver y tuvo que dar una enseñanza más de las muchas que ya había dado. ¿Me explico? Entonces es importante que cada uno de nosotros entienda, tienes una posición en el cuerpo, tienes una posición en tu casa, varón. Hijo mayor, tienes una posición en tu casa. Hijo menor, juegas un papel muy importante en tu casita. Esposa que está aquí, juega usted un papel muy importante en su familia. Hay un papel muy importante, pero si todavía te comportas como niña haciendo tus berrinches y amenazando que te vas de la casa, yo pregunto, ¿qué no estamos envanecidos? ¿No estamos captando el mensaje de que Cristo está dándonos dones, talentos, con el fin de que podamos edificarnos los unos a los otros? ¿No está haciendo eso? ¿Dónde entra el macho mexicano? ¿Veis acaso algún miembro del cuerpo que diga, este es macho mexicano? ¿Sí dicen? Este es semental, ¿así lo dicen? No. Todos fueron creados para edificarnos los unos a los otros. Pero ¿cuándo somos eficaces? Cuando somos como niños, que no guardamos nuestros rencores. Ya casi estamos como Matusalén y todavía estamos recordando lo que nos hicieron a los 18 años y no de nada más. Que somos como niños espirituales, prestos, deseosos. ¿Cuántas veces el padre no es avergonzado en el camión por la pequeñita, el pequeñito que bajó de la escuela dominical?
Y sin pensar lo que le iba a comprar, mira, te compré un panderito. Sube al camión y el niño comienza a alabar a Dios en voz alta y a cantar. Y el otro empieza a sentir así como que se le sube y se le baja el color y dijo, sí, respeta a la gente. ¿Tú crees que el niño está pensando si los ofende o si los respeta? El niño espontáneamente está alabando a su Creador. ¿Es así o no es así? Amén. Pero el otro que no entiende por qué causa Cristo lo hizo así. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos tenido que avergonzar? Decir, caramba, estoy siendo tentado a avergonzarme de Cristo. Es así. O sea, estoy siendo avergonzado a decir, ahorita no vamos a orar, muchachos, ya cuando se vayan su papá, mamá, o los abuelos, los tíos, mi compadre. Entonces ya empezamos a orar nuevamente por los alimentos para no tropezarnos. Yo te pregunto, ¿es correcto? Ese niño, cuando fue llamado, se presentó a ver en medio de ellos. Su inocencia, su mirada nada lasciva, ni un átomo de maldad en su mirada. Obediente, inocente, presto al amor de Cristo, respondiendo a la influencia del Maestro, del Creador, del Hacedor, del Redentor. Y Cristo estaba allí para decir, necesitan quitar el concepto erróneo que tienen de ustedes mismos. ¿Cómo yo? ¿Cómo me voy a arrodillar ahí enfrente de los demás? ¿Cómo crees? Pues déjame decirte una cosa. Si no te arrodillas ahora delante de Cristo, la Biblia dice que va a llegar el día en que toda rodilla se va a doblar. Y toda lengua, aunque le daba vergüenza cantar en una reunión como esta, va a confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces es importante que entendamos, quitar nuestros prejuicios. A veces somos tan prejuiciados, somos tan buenos para calificar el sermón, estamos nomás sentados observando, ni decimos nada, pero poniendo palomitas o taches. Hermanos, un niño no hace eso así. No, el niño está esperando el premio. El niño está esperando la estimulación, está esperando el beso en la frente, está esperando la estrella en la frente. Está en una actitud de querer, de disponerse. Diles, vamos a ir al parque. ¿Necesitas motivarnos mucho? Vamos a ir a ver a la abuela. Vamos a ir a la fiesta a cantarle a Dios. Sí. Digo, ya cuando algunos de ustedes mandaron eso en sus hijos y ya no dicen así, ya deberías de entender que necesitas prestamente, urgentemente venir a Cristo y cambiar el concepto que tienes de ti mismo. Explico. La preeminencia del amor. Y Pablo les dice, yo les muestro un camino más excelente. La piedad, el amor, la humildad. Hermanos, seamos honestos. Albert Einstein decía un pensamiento que dejó, es que, bueno, el universo es tan vasto que muchas veces he experimentado este sentimiento, que cuando entro a una gran librería con muchos volúmenes, puedo ver muchos libros, puedo ver datadas las fechas, puedo ver muchas cosas, pero tengo que ser muy honesto. He leído muy poco de esa librería, de tal manera que no puedo aseverar cosas que no me constan. Y así es el universo. Lo poquito que alcanzo a entender o a concebir es solamente unas cuantas hojas del libro que está en mi mano, pero de ahí en fuera los demás los desconozco. Y así somos nosotros, sumamente frágiles, sumamente débiles, sumamente limitados. Nuestra misma sombra nos espanta si Cristo no ha limpiado nuestra conciencia. Amén. Y Cristo está queriendo llevarnos a ese punto donde, hermanos, no pregunten qué van a recibir, no pregunten en qué posición nos van a poner, no pregunten cuántas galaxias van a gobernar, no pregunten eso. Pregunten cuál es el carácter aceptable del reino de los cielos. ¿Cuál es el carácter que más se promueve? Las virtudes que más se promueven en el reino de los cielos.
Hermanos, el cielo no está reservado para linajes. El cielo está reservado para caracteres. Amén. Termino con esto, Mateo 5. Y créeme que si Cristo Jesús nos está pidiendo esto es porque Él sabe que lo podemos hacer con su ayuda. Sabe que lo podemos alcanzar. Capítulo 5, verso 3. En el verso 2 Él dice, abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué era lo que les enseñaba? Verso 3, por favor. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y después te dice por qué. Juntos leamos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Un niño es pobre de espíritu. Un pobre de espíritu es el que tiene la convicción que si Dios no le ayuda ese día, él va a cometer los mismos errores garrafales que ha cometido toda su vida. Por eso es que platica con Dios. La oración no es pesada, la oración no es aburrida, la oración no es rutinaria. Él sabe que cada que se levanta hay una necesidad diferente, va a enfrentar un problema diferente, va a tener que batallar con su carácter y entonces naturalmente va y te dice, si no me ayudas, yo voy a pecarte. Si tú no me auxilias, yo voy a abrir mi boca en imprudencias. Si tú no me asistes, yo volveré a herir con mis palabras a los que me aman. Yo lo haré, Señor. Yo necesito que tú me ayudes. ¿Sabes qué le dirá Cristo? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Como niño. ¿Sí me explico? Pero ¿sabes por qué no oras? Porque te sientes confiado. Por lo que sabes, por lo que has predicado, por lo que conoces, por la metodología que usas, por el doble idioma que hablas o el triple idioma. ¿Sí? Te sientes privilegiado y sabes, obviamente, ¿para qué oras? Para predicar, ¿para qué? Si tú ya sabes, tú has predicado mucho. ¿Para qué? Tú conoces la doctrina, ¿cómo para qué te metes en problemas? Le das un clic al internet y con un sermón y ya lo das y se acabó. ¿Cómo para qué oras? Explico. Pero que este niño viene ante su padre de rodillas y le dice, ayúdame a amar a mi esposo porque está fuera de sí. Ayúdame a batallar para ganar a la oveja perdida, la oveja negra de la casa. Ayúdame a lidiar con mis hermanos en Cristo. Es pobre, es humano, no tiene más alto concepto de sí mismo. Y el día que se le chorrean los frenos, perdón por la expresión, con toda humildad va a aceptar su error. ¿Me explico? Eso les estaba diciendo Cristo a estos discípulos que estaban preguntando por linajes, por apellidos, por títulos. Y le digo, no, olvídense, eso no funciona en el reino, es otra regla. Aquí en el reino hay que ser humildes y dejarse enseñar. Aquí en el reino no veas a tus hermanos como los que puedes pisotear, no los veas así, no. En el reino a los más pequeños venlos como superiores a ti mismo. No se lo digo a estos hombres que estaban a su audiencia. En el libro de Mateo, cuando dijo, de cierto les digo que de los nacidos de mujer ninguno se ha levantado como Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor a Juan el Bautista. Si recuerdan ese pasaje. Porque siempre lo hizo así, siempre promovió eso. Entonces, entre nosotros, hermanos, en tu casa, en tu trabajo, en tu oficina, en tu negocio, en la congregación, busca ser alguien que se deje enseñar. Busca ser alguien dependiente de Cristo. Busca que tu talento, hermano, aunque las estrellas no tienen el mismo tamaño y el mismo brillo, sin embargo tienes que entender que todas brillan y todas tienen una posición en el reino de los cielos. Busca que tu talento, por muy pequeño, por muy grande que sea, sirva para bendecir a los demás. ¿Sí me explico? Levante su mano si me estoy dando a explicar. Amados, no habría razón de extendernos más. No habría razón. Si hemos entendido hoy esto, es suficiente. Amén. Cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestra forma de pensar, hermanos,
cambiar la manera en que nos vemos. No sé si me explico. Cambia tu manera de pensar de ti mismo. Pablo decía, por esta causa, todo lo tengo por basura. Todo lo tengo como pérdida, con tal de llegar a conocer el amor de Cristo. Nada más. ¿Se me explica? Póngase sobre sus pies. Vivir contrariamente a este principio, hablo de soberbia, hablo de orgullo, hablo de contienda. Vivir así solo trae como resultado una conciencia lastimada. Cuando tú ves gente que no quiere relacionarse con Cristo, gente que aborrece la palabra de Dios, gente que tan solo escuchar unas alabanzas se levanta un monstruo en su voluntad y odia lo que ni siquiera conoce, ni siquiera ha entendido, solamente podemos llegar a la conclusión que están viviendo bajo principios diferentes al que Cristo estableció. La humildad que un niño puede tener, la docilidad, la fragilidad, la libertad con la que el niño se puede mover en el mundo espiritual. No tiene más alto concepto de sí mismo, sencillamente es un dependiente. ¿Estamos de acuerdo? El niño es un dependiente. Pregúntate tú, ¿qué tanto dependes de Cristo? Pregúntate tú, ¿qué tanto dependes de su palabra? Pregúntate, ¿qué tanto dependes de tus hermanos que te rodean? ¿O el orgullo te impide? Sábete que cada vez que alguien se te acerca, ¿cómo estás?, te pregunta. Y tú sabes que no estás bien. Tú sabes que necesitas un consejo. Tú sabes que necesitas que se ore por ti. Tú sabes que se necesita que tu oración tenga nudillos para tocar en las puertas del cielo. Pero tú contestas, bien, bien. Quiero decirte, estás en la misma posición de los discípulos. Estás mal entendiendo el reino de los cielos, transgiversando el sentido verdadero del reino de los cielos. El reino de los cielos no es espiritual, y por ser espiritual no significa que no sea real, pero él va a comenzar a invadir tu manera de pensar. Va a comenzar a seducir tus deseos, tus afectos y al final tus decisiones. El reino de los cielos entrará suavemente. Si tú le abres las puertas, él entrará suavemente. Va a tomar tu voluntad con tu ayuda. No es que te va a forzar, no. Te va a dar tales argumentos a tu raciocinio que tú dirás, tiene razón el Señor. Yo necesito a Cristo. Yo no puedo seguir más sin la salvación que Él ofrece, sin ser parte de su familia. Eso es el reino de los cielos. Y ese reino, una vez que toma la voluntad, comienza a ser evidente en la parte externa de la persona. Sus dominios espirituales ya no correrán hacia la bebida, hacia la drogadicción. Sus sentimientos ya no estarán ligados a todo aquello que es abominable ante Dios. Antes bien comenzará a desear estar con Cristo. Para él será hermoso el Cordero de Dios. Para él lo que antes había conseguido y tenía por ganancia ahora es basura. Y él sabe una cosa, no tengo nada, tengo un alma que viene adherida a un cuerpo. En breve tendré que salir de este cuerpo e iré al lugar que yo decida. Estando en este tiempo tan efímero y tan pasajero. Amado, el reino de los cielos es real. Es muy real. Y tú puedes entrar hoy. Si creyeres en tu corazón
si reconocieres que no lo tienes, si hoy con toda honestidad aceptas que siempre has tenido más alto concepto de ti mismo, que tú necesitas urgentemente ser como un niño, que tú deseas ser como un niño, que tú quieres ser sensible, enseñable, que tú quieres ser guiado. Y aunque tienes dones naturales, como tu Padre Celestial no te ha tomado de la mano y te ha guiado, has usado y abusado de ellos, deshonrado a Cristo y lastimado tu alma y lastimado a los que te rodean con tus dones. Mas, sin embargo, en las manos de Jesucristo, tus dones encontrarán sentido. Ya no verás con menosprecio a los que te rodean. Ya no lastimarás más a esa mujer que tú consideras que es inferior a ti. Ya no, mujer, estarás a la defensiva, por eso siempre te estás rebelando, por eso siempre estás contestando, por eso siempre estás exhibiendo a tu esposo. ¿Por qué? Porque estás a la defensiva, no has aceptado el lugar que divinamente Dios te ha asignado. Pero si hoy decides quitar ese engaño y sencillamente aceptar el lugar que Cristo te ha dado, hoy te puedes convertir como un niño. Cristo dijo en Romanos 6, si no os convertís como un niño, no veréis el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, te exhortamos, corre. En el nombre de Jesús, despójate. En el nombre de Jesús, entra, se entra a través de la fe. No digas en tu corazón, ya lo he intentado y he fracasado. Bueno, deja de intentarlo tú, deja que la palabra, deja que su espíritu te influencie y créele al Señor. Hay que quitar la incredulidad y agregarle el ingrediente llamado fe. De aquí en adelante, a todo lo que hagas, hazlo con fe y tú verás el cambio. Háblale al Señor. Háblale al Señor. Hermano que está aquí, nacido de nuevo, si siente que ha perdido la brújula y se ha estado envaneciendo o ha estado enterrando su talento, pídale perdón al Señor y vuelva nuevamente al campo de batalla, vuelva nuevamente a la pista de carreras, vuelva nuevamente. Recuerde que hay una carrera que correr, hay una batalla que ganar, hay una lucha que pelear, hay una corona que tomar. Y que es obvio, dice la Escritura, que cuando se dice en el cielo, santo, 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 los 24 ancianos caen de bruces y sus coronas las ponen a los pies de Jesucristo, diciendo al que nos amó y nos lavó con su sangre preciosa, y sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. Hágame fe. Pregunte por el carácter celestial. Júzguese con honestidad y vea si usted tiene un carácter celestial. Si no lo tiene, Cristo lo puede dar. La Biblia dice que hizo a Moisés el hombre muy manso, el más manso de toda la tierra. Eso viene de Dios. Cuando nosotros nos despojamos del engaño, quitamos la soberbia, y eso viene de Dios. Señor, tu nombre es grande. Señor, tú eres grande de la tierra, y tocará con el fuego abrasador, que subirá al monte de Jehová, que adorará a Dios en salvación. Señor, tu nombre es grande
al monte de Jehová. ¿Quién será el mayor? ¿Quién será el más grande? Aquel que es como un niño, sensible a la voz de Dios. Aquel que es enseñable, aquel que recibe, aquel que se despoja de toda soberbia, de todo orgullo, aquel que reconoce: tú estás en el trono, yo estoy en la tierra. Aquel que reconoce: si te escondes de mí me turbo. Yo te necesito. Yo te necesito, Señor. Vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Pues, que Dios dice si como padre, como cabeza, como líder, sacerdote, como profeta de tu casa, tu actitud cambia a la de una persona que se rebaja a entender a los de su familia, que decide a servir a los de su casa.
imaginar cómo va a ser tu casa, mujer, si quitas ese concepto que tienes de ti misma y en una actitud de una persona enseñable, de una persona humilde, de una persona que está consciente que lo que le dieron se le dieron para bendecir su casa. ¿Te puedes imaginar qué ambiente se va a formar con un papá y una mamá así? Yo les pregunto, hermanos, ¿no será esto un ambiente celestial? ¿No sería una antesala en el cielo? ¿Será que nuestros niños desearían la pandilla cuando hay traición, cuando hay agresividad, cuando hay amargura? No, ninguna cabeza sensata cambiaría un lugar donde hay paz, donde hay comprensión, donde hay humildad, donde hay respeto, donde hay temor de Dios. Jamás la cambiaría. Ningún varón cambiaría a su mujer por una sensual, por una que de alguna manera, si le es infiel a su esposo, le puede ser infiel a la amante también. No. ¿Te imaginas un patrón que tiene de alguna manera gente bajo su cargo, con un carácter así de humildad, un carácter de respeto? Hermanos, qué bendición caería sobre esa empresa, qué bendición caería sobre esa iglesia, qué bendición caería sobre ese hogar. Llevémonos esto en el corazón. El cielo no es para linajes, no es para renombre, no es para estirpes orgullosas, no. En el cielo los valores son diferentes que en el suelo. La humildad, la mansedumbre, el sobrellevar las cargas de los demás, el amor, el perdón. Ese es el carácter. Eso es lo que hace mayor a una persona en el reino de los cielos. Porque teniendo tales virtudes, es imposible que no sirva a los demás. Es imposible que no bendiga a los demás. Es imposible que no quede como una enseñanza perpetuada para las generaciones venideras. Es imposible que la gente no diga, pues sí, la verdad es que cuesta trabajo, pero esto es lo correcto. Es imposible. Cristo no desaprovechó la oportunidad e inmediatamente dio una instrucción. Hermanos, tomémosla, abracémosla. Esta es la leche espiritual no adulterada. La Biblia dice, por medio de ella creceremos. El llamado para todos los que aspiran a ir al cielo es crecer a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Y Él dice en Mateo 11, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí está la clave para acabar con ese carácter malhumorado. Aquí está la clave para acabar con ese carácter frustrado, mujer. Aquí está la clave, aprende de Cristo, llénate de humildad, llénate de mansedumbre. No podemos más que darte gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Con tal razón dijiste de ti que tú eras el camino. Hoy nos enseñas una manera de caminar. Que tú eras la verdad. Esta es la realidad de las cosas. Esta es nuestra victoria, nuestra fe. Y tú eras la vida. Esto es lo que le da vida. Esto es lo que hace sensible a las personas. Lo que le da, Señor amado, una ilusión, una razón para vivir a cada día. Padre, no podemos más que darte gracias. Somos afortunados. Rogamos hoy, Señor, que asistas a aquellos que han tomado la decisión. Que rompas, Señor amado, todo carácter ajeno al reino. Que la influencia de tu Espíritu Santo, así como lo hiciste con nosotros cuando empezamos, así hazlo con ellos. Para que su confianza no esté puesta en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Padre, gracias por lavarnos con tu palabra. Gracias por limpiarnos. En el nombre precioso